Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Hola. Sigo editando esto, así que necesito publicarlo ahora antes de poder revisarlo de nuevo. En fin, sin más preámbulos, disfruten de la primera mitad del capítulo 4. Espero poder publicar la segunda parte a finales de esta semana. Eso es todo. Capítulo 4. Comienza la cacería, consecuencias. En Gassen, nada desaparece sin dejar rastro, y a veces, hace falta un depredador para dar con tu paradero. Por mucho cuidado que tengas al ocultar tus huellas, nadie podrá ocultar eso por mucho tiempo. No puedes escapar de las garras de las sombras. Ciudad Gótica, el Parque Vernon. A 3 millas de Old Monroe. Las dos chicas apenas emitieron un leve chillido cuando el suelo desapareció bajo sus pies. Un instante antes, estaban fuera del edificio, e Ichigo intentó comunicarse con su casa sin éxito. Yuzu no entendía por qué la llamada no se conectaba. Ella también lo intentó muchísimas veces, pero nunca funcionó. De repente, Ichigo se tensó, los atrajo hacia sí, y los sujetó a ambos. Los gemelos no sabían si temblaban por el frío o por el silencio que los envolvía tras cada salto. No se molestó en detenerse ni en explicar por qué corrían. Su agarre se mantuvo firme mientras aterrizaban en otra azotea, tenía la mandíbula apretada y la mirada fija a su alrededor, como si hubiera visto algo que ninguno de ellos había visto. Ya ni siquiera sabían dónde estaban. Karin gruñó, con los brazos alrededor de su cuello. Edward, Ichi-ni, esta es la quinta azotea, ¿qué demonios está pasando? Ichigo no respondió. No había tiempo para explicaciones. Necesitaban un lugar seguro, lejos de esa persona, lejos de... Apretó aún más el abrazo a sus hermanas y saltó de nuevo. Las luces de la ciudad pasaron borrosas y el aire frío aulló a su alrededor, azotándoles el cabello y helándoles las mejillas. Otra azotea. Un callejón. Otra azotea. Otro giro brusco. Se agachó un poco y apuntó al borde del depósito de agua. Karin maldijo entre dientes cuando Ichigo casi resbaló en el borde. Se aferró a él como si su vida dependiera de ello. Yuzu gimió, abriendo la boca para preguntar qué le pasaba, que lo había asustado tanto, pero solo salieron sollozos ahogados. Ichi-ni, si nos sueltas, te perseguiré para siempre. Asustaste a Yuzu. Ichigo se contuvo, con el corazón casi atascado en la garganta. Lo siento, espera. Empujó de nuevo. Otro callejón. Una curva cerrada. Los gemelos cerraron los ojos con fuerza, no querían otra azotea. No más azoteas, por favor. Entonces, Ichigo frenó bruscamente en un claro. El mundo volvió a enfocar de repente, y respiraron con avidez como si hubieran estado bajo el agua durante mucho tiempo. Ichigo no la soltó, aún la sostenía en sus brazos. Las gemelas podían sentir la tensión en su cuerpo mientras su mirada recorría el lugar, buscando claramente la ruta más segura para ellas. ¿Su hermano había terminado? Bien, perfecto. Perfecto. Ya estamos lo suficientemente lejos de ese edificio, murmuró Ichigo, jadeando ligeramente. Entonces lo sintió. Yuzu temblaba contra su pecho, escondiendo su rostro en su hombro. Karin aún sostenía un puñado de su shakuso, con la otra mano apretada alrededor de su boca. Oye. Karin, Yuzu. Está bien. Estamos a salvo. Estamos bien. Mírame. Yuzu levantó lentamente la cabeza. Ah. Mierda. Tenía los ojos enrojecidos y las lágrimas se le aferraban a las pestañas mientras intentaba reprimir el llanto. Maldita sea. La había asustado mucho. Entonces, Karin lo miró fijamente, con un aspecto algo pálido y muy homicida. Mierda. Lo siento, no quería asustarte, un puñetazo le dio en el hombro. ¡Ay! Karin. Bájame. Exclamó entre dientes. Ahora mismo. Voy a vomitar o te vomitaré encima.
Ichigo hizo una mueca. Deja de pegarme, está bien. Aflojó el agarre y las bajó con cuidado. Yuzu se tambaleó, y él alzó la mano para estabilizarla, mientras que Karin, murmurando una serie de maldiciones, tropezó hasta un arbusto cercano y se dobló de dolor. Una arcada. Luego otra. Se estremeció al oírlo, miró hacia los arbustos antes de volverse hacia Yuzu. ¿Estás bien? No vas a, ¿sabes? Estoy bien. La voz de Yuzu era débil. Sollozó. ¿Crees que Karin-chan está bien? ¿Karin? No, mi voz. Ella graznó. Sí, está bien, dijo Ichigo, intentando aligerar el ambiente. Mira, hay un banco allí. Le secó las lágrimas y los mocos de la cara a Yuzu con la manga antes de guiarla hacia ella. Siéntate un rato. Todavía estás temblando. Yuzu se sentó en el banco con un pequeño suspiro. Gracias, Oni-chan. ¿Seguro que estás bien? Veo estrellas, Oni-chan. Están bailando frente a mí. Tantas estrellas. Uy. Perdón por empujarte, dijo Ichigo, extendiendo la mano y revisándole las pupilas. No te has golpeado la cabeza, ¿verdad? No, estoy bien. Solo Disachu, se sobresaltó, tapándose la nariz. Lo siento. Ella estornudó una y otra vez. Sinceramente, no podía culparla. El lugar apestaba a tierra húmeda y metal oxidado, un olor tan fuerte que le picaba la nariz. Desde los arbustos, Karin asintió con la cabeza, sintiendo náuseas. Salud, dijo Ichigo, manteniéndose cerca de ella mientras observaba los alrededores. Cerca había una fuente agrietada, obstruida por hojas secas. La maleza crecida se enredaba en sus piernas. Cerca de la fuente había un parque infantil, bueno, si es que se podía llamar parque infantil a un columpio roto, toboganes agrietados y barras oxidadas. El enorme roble se alzaba imponente junto a la valla rota, con sus hojas meciéndose sobre nuestras cabezas, iluminado a contraluz por el resplandor lejano de las farolas de la ciudad. Más allá de la valla, la sirena aullaba, resonando en la noche. Junto a ellos, el arbusto crujió. Ichigo giró la cabeza bruscamente hacia él. Oye, Karin. ¿Estás bien? Vale, ni hablar. El arbusto crujió aún más. Karin salió, se quitó el zapato de un tirón y se lo arrojó a Ichigo. Idiota. Te dije que nos avisaras antes de usar el zumpo. Ichigo ni siquiera intentó esquivarlo, levantó las manos en señal de rendición. ¿Ves? Te dije que está bien, Yuzu. ¿Te parezco normal? El ojo de Karin se contrajo. Baja aquí para que pueda darte un puñetazo en la cara. Te lo advertí. Te dije que te agarraras fuerte. Eso no es suficiente advertencia. Nos agarraste como si fuéramos sacos de arroz. Tuvimos que abandonar ese edificio. Basta. Estamos perdidos en medio de la nada y ustedes dos se pelean como niños. Exclamó Yuzu, agarrando con fuerza la caja de bento. ¿Qué pasó allá atrás, Oni-chan? ¿Por qué nos fuimos tan de repente? Su discusión se extinguió casi al instante. Karin bajó el puño e Ichigo se frotó la nuca. Jamás habían oído a Yuzu hablar así. Karin se acercó cojeando a Yuzu. Lo siento, se está portando como un idiota. Dame un respiro. Por favor. Con un profundo suspiro, Ichigo se agachó para recoger el zapato de Karin y se lo arrojó de vuelta. ¡Ay! Frunció ligeramente el ceño, no pudo resistir la tentación de volver a escudriñar el claro. Alguien nos estaba observando desde la azotea con binoculares y supongo que entré en pánico. ¿Qué? ¿Cómo que alguien nos estaba observando? Preguntó Karin con voz cortante. ¿Quién es, Oni-chan? No lo sé. Solo vi la silueta, admitió. Pero estoy seguro de que él también me vio. Nuestras miradas se cruzaron. Yuzu saltó de su asiento con un ñeep e inmediatamente se acurrucó a su lado. Tranquilo, no creo que nos sigan hasta aquí. Nadie puede alcanzar a Zumpo.
Ese tipo no pudo alcanzar el Zumpo, ¿verdad? Bueno, un aviso previo no vendría mal, dijo Karin con un bufido. Todavía estoy mareada, Ichini. Sacó su teléfono. Olvídalo, voy a llamar otra vez a cara de cabra. Ichigo abrió la boca, y luego la cerró de nuevo. Recordó lo que había dicho ese maldito Jetabosi, su molesta voz resonaba en su mente. Un prototipo de portal que puede abrirse entre dimensiones. Puede conectarnos incluso con el otro mundo. ¿No es genial? En aquel momento, no le dio mucha importancia. ¿Pero ahora? Sí. Genial. Ni hablar. Maldita sea. La llamada sigue sin entrar y no hay señal. Genial. Tal vez deberíamos intentarlo de nuevo más tarde, Karin-chan. Ichigo observó a sus hermanas acurrucadas, intentando aún llegar a un hogar al que ahora era imposible acceder. Esperar no solucionará nada, murmuró, empujando la roca con su sandalia jeta. ¿Qué quieres decir, Onii-chan? Los teléfonos no son el problema aquí. Karin frunció el ceño. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no podemos? Ella se detuvo. Ella echó un vistazo a su teléfono. Entonces, Yuzu tiró de la manga de Ichigo, y su hermano seguía sin mirarlos a los ojos. Oh. Ichigo pateó la roca y golpeó la fuente. Sí. El portal funcionó de verdad. Yuzu arrugó la nariz. Sé que el portal funcionó. Yo estaba allí cuando sucedió, ¿recuerdas? Pero eso no explica por qué no podemos llamar a casa. Solo dilo, Ichini, ni siquiera estamos en el mismo mundo o dimensión, ¿verdad? ¿Qué? No, Karin-chan. Eso no es cierto, Onii-chan. Apoyó una mano en el hombro de su hermana. Tiene razón, Yuzu. Yuzu apartó las manos antes de poder terminar. No, tal vez siga siendo la misma dimensión. En algún lugar muy lejano, ¿verdad? Por eso no pudimos llamar a Otousan, ¿nuestra tarjeta SIM no funciona? Es la tarjeta SIM, ¿verdad, Onii-chan? Ichigo respiró hondo y con calma, acercando a Karin y a Yuzu. Supongamos que el portal nos transportó a otra dimensión, ¿de acuerdo? Ya conocen a Urahara. Por muy raro que sea, sus planes suelen funcionar. Yuzu cerró los ojos. De acuerdo. Ichigo las retuvo más tiempo del necesario. Solo cuando Yuzu dejó de temblar, aflojó su agarre y retrocedió. Karin se aclaró la garganta. Nuestro teléfono básicamente se convierte en un pisapapeles inservible. Sin datos. Sin wifi. Hizo una pausa. Y dejé el cargador en mi habitación. ¿Eso fue lo primero que se te ocurrió, Karin? ¿Qué? No puedo vivir sin internet y mi teléfono. Son imprescindibles, Ichini. Tiene razón, Onii-chan, dijo Yuzu con un tono de voz algo demasiado alegre. Menos mal que descargué Predicure, así puedo verlas antes de que se agote la batería. JE. No tengo teléfono. Los dejé en Urahara. Ichigo frunció el ceño al ver a su hermana palmeándose frenéticamente. ¿Qué te pasa, Yuzu? Mi teléfono desapareció. Lo tenía en la mano hace un rato, ¿verdad? Incluso lo usé para llamar a Otosan. Dio vueltas alrededor del banco. Karin-chan, ¿puedo usar tu teléfono? Espera, Onii-chan, me lo quitaste, ¿no? Sí, ¿Tengo tu teléfono, aquí? Ichigo dejó la frase inconclusa, tenía las manos vacías. Sus manos recorrieron su shakuso, su pecho, los pliegues, incluso detrás de su faja, nada. Maldita sea, lo siento, Yuzu. Debo haberlo dejado ahí atrás. Los hombros de Yuzu se hundieron y la fiambrera se inclinó en su mano. Sus dedos se aflojaron a su alrededor como si le hubieran arrebatado las fuerzas, y se desplomó sobre el banco. Yo volveré, dijo Ichigo, dándose la vuelta. Quédate aquí. Karin, vigila a Yuzu. Dejaré mi espada, por si acaso. ¿Qué? ¿Estás loco?
¿Acaso recuerdas dónde estaba el edificio? ¿Y si la persona todavía estuviera allí? No, Yusu le agarró la manga. No lo hagas. Está bien. Pero tu teléfono, Ichigo hizo una pausa, mirándola. Seré rápido. Déjame. Sacudió la cabeza, forzando una sonrisa. Esa sonrisa se convirtió en una mueca. Es solo un teléfono. Estamos bien, eso es lo que importa, Oni-chan. Yusu, dijo Karin, sentándose junto a su gemela y tomándole la otra mano. Con el pulgar, dibujó un pequeño círculo en los nudillos de su gemela. Su mirada permaneció fija en el suelo, con los labios apretados en una fina línea. La fiambrera se sentía más pesada que antes. Ichigo hizo una mueca, mirando brevemente hacia atrás, de donde venían, antes de mirar a su hermana. Se agachó frente a ella, pero ella no lo miró a los ojos. Lo siento. Lo sé, Oyagi te dio ese teléfono. Su hermana permaneció en silencio. El viento volvió a soplar, removiendo las hojas secas a su alrededor, y el cielo se oscureció ligeramente, casi como si la ciudad misma los escuchara. Ichigo alzó la mano, deteniéndola un instante antes de despeinar a Yusu, y Karin rozó su brazo contra el de ella. Nuestro hermano está haciendo el ridículo ahora mismo. Perdónalo, Yusu. Tú también puedes tirarle el zapato a Ichinii. Eso le enseñará. Oye, ¿por qué tú, pequeño? Su hermana inclinó la cabeza y sus hombros temblaron, dejando escapar un leve resoplido. Ichigo se quedó paralizado, sintió un nudo en el estómago. No quería hacerla llorar de nuevo. Espera, no llores, lo siento, Yusu. Karin tenía razón, puedes tirarme el zapato sin problema. Su resoplido se convirtió en una risita, y luego en una carcajada. Su risa hizo que Karin soltara una risita. Ambas observaron cómo su hermano mayor vacilaba y negaba con la cabeza, con una leve sonrisa en los labios. Los tres hermanos rieron bajo la luz de la luna, y el cielo brumoso se abrió, dejando que la luz pálida los bañara. Ciudad de Karakura, Japón. Al mismo tiempo, los hermanos Kurosaki fueron absorbidos por el portal. La luna se cernía sobre el horizonte de Karakura Town, proyectando una luz tenue sobre las calles silenciosas. Se recogían los platos de la cena y los estudiantes se preparaban para una noche de deberes. Debería haber sido una noche tranquila. De verdad que sí. Como era de esperar, el destino decidió arruinarla, siempre tan caprichoso. Sin previo aviso, la atmósfera de paz se hizo añicos como si fuera cristal. Corrientes invisibles rasgaron el aire, extendiéndose en ondas que hicieron que todo ser espiritualmente consciente se detuviera en seco al sentir la repentina fluctuación del Reiatsu de Ichigo, Yusu y Karin, para luego caer. Un gato callejero arqueó el lomo y varias farolas parpadearon levemente. Múltiples chillidos de Hallows resonaron por toda la ciudad. Se movieron de inmediato. El apartamento de Orime Inoue. A pocas cuadras de la tienda de Urahara. Un ligero aroma a galletas de chocolate impregnaba el apartamento. El dulce estaba tan delicioso, calentito y reconfortante que era como un abrazo en forma de comida. Desafortunadamente, el toque de mostaza arruinó el ambiente. ¿Mostaza? ¿Qué? Ishida Uryu dejó de leer sus notas, entrecerrando los ojos al mirar el plato de galletas junto a Inoue. ¿Inoue-san? ¿HMMMM? ¿Le pusiste mostaza a las galletas? Inoue se lamió los labios. Solo un poquito. Tomó otra galleta. Con miel, pasta de judías rojas, wasabi, y creo que también le añadí pepinillos. Tatsuki y Chad bajaron lentamente sus libros, con la mirada fija en la abominación. ¿Pepinos encurtidos? Repitió Ishida débilmente. Su tez cambió de color varias veces antes de ponerse verde. ¿Qué clase de pepinillos, Inoue-san? Tatsuki emitió un sonido como un sollozo ahogado. ¿Por qué siquiera preguntas qué tipo de pepinillos? Umeboshi, respondió Inoue con entusiasmo. Le dan un toque ácido muy rico a las galletas de chocolate.
Tres pares de ojos, ahora llenos de terror, la miraron fijamente. La habitación quedó en tal silencio que se podía oír el zumbido del frigorífico en la cocina y el tic-tac del reloj en la pared. Esa es una receta bastante interesante, Inoue. Chad tosió, tratando de ocultar el asco en su rostro. Interesante era una forma de describirlo. Extraño era otra. Sí, lo es. Le añadí el umeboshi por accidente, pero quedó delicioso, Sado-kun, dijo radiante. ¿Añadiste umeboshi por accidente? Tatsuki se estremeció. ¿Por qué añadiste esos ingredientes? Arruinaste las galletas por completo. Están deliciosas, Tatsuki-chan. Deberías comerte una. No, gracias. Valoro mi vida. Además, te dije que dejaras de poner cosas raras en tu comida, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha visto a Kurosaki?, interrumpió Ishida antes de que la conversación se descontrolara. ¿Ichigo? No, no le he visto el pelo para nada, respondió Tatsuki. ¿Tú, Chan? No, no lo he hecho. Le envié un mensaje de texto sobre el grupo de estudio. No me respondió, contestó Chad, mientras le quitaba disimuladamente el plato de galletas a Inoue. Estoy segura de que Kurosaki-kun está trabajando en una hilla ahora mismo, aunque normalmente ya habría respondido a estas horas, ofreció Orime. Podemos visitarlo más tarde. Puedo copiar mis apuntes y compartirlos con él. ¿O intentando cuidar de tu marido, Ime? Ichigo tiene mucha suerte de tenerte. ¿Es esposo? Orime se atragantó con su galleta. Tatsuki-chan. Yo no. Él no es mí. Nosotros no. Solo estoy preocupada por él. Eso es todo. Tatsuki soltó una risita. Eres tan inútil, Orime. Seguro que está bien. Estamos hablando de Ichigo. Agarró el teléfono. ¿Sabes qué? Llamémoslo ahora. Así le pediremos que traiga la comida de Yuzu. La extraño. Se interrumpió a sí misma apoyándose en la mesa, como si algo pesado la oprimiera. ¿Qué es esta sensación? Chad se levantó de un salto de su asiento, haciendo que su bolígrafo resonara en el suelo. Inoue dejó caer su galleta. La cabeza de Ishida se giró bruscamente hacia los repentinos picos de Reyasu. Es el Reyasu de Kurosaki-kun, susurró Orime, agarrándose la camisa. No solo Kurosaki, Inoue-san, dijo Ishida, entrecerrando los ojos. Sus hermanos también, los de la tienda de Urahara. ¿Ichigo? ¿Sus hermanas? Tatsuki apretó los dientes e intentó incorporarse. ¿Qué quieres decir? ¿Están bien? ¿Por qué están sentados ahí? Su Reyasu los arrolló una vez más. La naturaleza protectora de Ichigo. La personalidad fogosa de Karin. La presencia cálida y amable de Yuzu. Desaparecido. Chad salió disparado hacia la puerta. Inoue ayudó a Tatsuki a ponerse de pie, sujetándola. Ishida se apresuró a seguirlos. Sus libros y galletas yacían allí olvidados. Tienda de Urahara, campo de entrenamiento. A pocas cuadras del apartamento de Inoue. En el desordenado almacén, Tesai Tsukabisi interrumpió su tarea. Frunció el ceño y aguzó sus sentidos. El Reyasu de su jefe flaqueó por la tensión, pero la repentina disminución del Reyasu de los niños lo golpeó como un puñetazo. Las botellas de vidrio se le resbalaron de las manos y se hicieron añicos en el suelo. Salió corriendo de la habitación, sus pasos resonando en el suelo de madera. Urahara Dono. Tesai llegó hasta la trampilla, la abrió de un tirón y ni siquiera se molestó en usar la escalera. El viento le azotó mientras saltaba por la cámara inferior. Cayó al suelo con un fuerte estruendo. Urahara Dono. La voz de Tesai resonó en el campo de entrenamiento. Por favor, respóndeme. Un leve gemido respondió desde su izquierda. Tesai corrió, las piedras crujiendo bajo sus sandalias. Urahara yacía en el suelo, aferrado a su abanico, con su sombrero y bastón carbonizados a su lado. El cuerpo inerte de Ichigo no estaba muy lejos de él. Ichigo Dono. Primero examinó al chico, asegurándose de que no estuviera herido.
Está vacío. ¿Qué pasó aquí? Su mirada se fijó en el portal tenue que flotaba sobre ellos. Una luz verde brotaba de sus manos mientras el kido curativo tomaba forma. Urahara Dono, ¿qué has hecho? El portal aún no estaba listo para usarse. Sus gafas reflejaron la luz mientras inclinaba la cabeza. Ichigo Dono, donde quiera que estés, que tú y tus hermanas estéis a salvo. Familia Kurosaki, Clínica Kurosaki. A kilómetros de la tienda de Urahara. ¿Listo? Preguntó Kurosaki Isin, inclinándose hacia su paciente y sosteniendo una jeringa. Puede que duela un poco. Un niño pequeño permanecía sentado rígidamente en la camilla de exploración, con el labio inferior temblando. Mamá, ¿podemos irnos a casa ya? Por favor, mamá. Está bien, cariño. No te va a doler, dijo su madre, tomándole la mano. Te lo prometo. Pero eso es una aguja, mamá. ¿Por qué es tan grande? Se giró hacia Isin, que seguía mirando la jeringa. Ya estoy bien, abuelo. Ya no me duele. Su madre jadeó suavemente y luego miró a Isin con fingida seriedad. Creo que debería ir yo primero, doctor Isin. Se remangó y se acercó a él. Yo también tengo una herida. El niño se quedó mirando, con los ojos muy abiertos. Pero la aguja. Todo va a salir bien, dijo. Estoy lista, doctor. Isin sonrió, cambiando la jeringa por la falsa. Por favor, quédate quieta, Miyaka-san. Y la presionó suavemente contra su brazo. Listo. El chico miró alternativamente a ambos, luego a la aguja, confundido. ¿No te duele nada? No, hijo. Es como la picadura de una hormiga, nada más, respondió su madre. ¿Ves? Estoy bien. Tú también podrías hacerlo. El chico sonrió y asintió, inflando el pecho, y así, de repente, su miedo se desvaneció. La sonrisa de Isin se desvaneció, ya había visto esto antes. Cuando Masaki aún vivía, sus hijos giraban en torno a ella, y sus risas resonaban en cada rincón de su hogar. Su mano acariciaba el cabello de Ichigo mientras le decía que la valentía corría por sus venas, y ese mismo tono suave en su voz cada vez que su hijo llegaba a casa con las rodillas raspadas. Isin aún podía ver el pulgar de su esposa limpiando las lágrimas y la suciedad. Está bien, campeón, susurró, reprimiendo esos recuerdos. Respira hondo. El niño obedeció, aferrándose a la mano de su madre. Se estremeció levemente cuando la aguja le perforó la piel, pero se relajó al instante cuando Isin apartó la jeringa. Eso es, hijo, dijo Isin, pegando el hisopo de algodón sobre la zona. Eres más valiente que la mayoría de los adultos que conozco. ¿De verdad? ¿Oyes eso, mamá? Jiji-san dijo que soy un niño valiente. Claro que sí, eres mi valiente hijito. Su madre sonrió y le revolvió el pelo a su hijo. Una sombra cruzó el rostro de Isin, el niño se iluminó como solía hacerlo Ichigo, con una sonrisa que iluminó al instante toda la habitación. Pero la sonrisa de su hijo se extinguió en el momento en que perdió a su esposa. Un leve temblor le recorrió el dedo, como si quisiera alcanzar a un hijo que, demasiado pronto, aprendería a reprimir su dolor. Se obligó a apartar la mirada, buscando a tientas las piruletas. El niño que tenía delante no era su hijo, y su esposa había fallecido hacía mucho tiempo, pero los fantasmas seguían allí de todos modos. Bien, hemos terminado. Si le da fiebre, asegúrese de que se mantenga hidratado y dele paracetamol, dijo en voz baja, entregándole la receta a la madre del niño. El niño saltó de la mesa, aún radiante. Su madre se rió entre dientes ante las travesuras de su hijo e hizo una reverencia a Isin. Gracias, doctor Kurosaki. De nada, ten cuidado al volver a casa, respondió, entregándole la piruleta al niño y a su madre. No se lo digas al dentista, ¿vale? Añadió guiñándole un ojo. Los ojos del niño se iluminaron y asintió seriamente, desenvolviéndolo ya. La madre le dio las gracias de nuevo, se ajustó el bolso y acompañó a su hijo hasta la puerta. El médico se despidió con un gesto mientras se marchaban. Cuando la puerta de cristal se cerró con un clic, sintió algo extraño.
Algo andaba mal, aunque no lograba identificar qué era. Sus ojos se posaron brevemente en la foto de sus hijos que estaba sobre la mesa. La puerta de cristal se abrió de golpe, y las cortinas de la clínica se ondearon mientras el chico entraba, con el pecho ligeramente agitado. Rebuscó en su bolsillo y sacó una pulsera de la amistad trenzada de forma tosca, con un pequeño dije de fresa y las iniciales KI cuidadosamente bordadas. Doctor Kurosaki, comenzó el niño, con la voz ligeramente amortiguada por la piruleta. Se la hice a Ichiichi. Él me ayudó a arreglar mi bici la semana pasada y me ayudó con las matemáticas el otro día. Quería darle las gracias. ¿Se la puede dar? Isin se agachó un poco mientras extendía la mano y tomaba la pulsera. Su pulgar acarició las iniciales. Yo, gracias, Akito-kun, dijo, acariciando el cabello del niño y guardando cuidadosamente la pulsera en su bolsillo. A mi hijo le encantará. El niño sonrió radiante. Su madre lo llamó desde afuera. El niño hizo una reverencia y salió corriendo, sus zapatillas chirriando contra el suelo de la plaza. Por una fracción de segundo, no fue Akito quien salió corriendo. Un mechón de pelo naranja brilló ante él. La risa de Ichigo resonó a través de las paredes de la clínica. Papá, vencí a Tatsuki. Por fin la vencí. Ahora puedo proteger a mis hermanas, papá. Parpadeó, la imagen desapareció. El niño y su madre ya se habían marchado. Se puso de pie lentamente, frotándose el pecho, intentando deshacerse de lo que fuera que estuviera sintiendo. Pero entonces sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era la misma sensación que lo había atormentado el día que perdió a su esposa. En ese momento, la foto de Ichigo, Karin y Yuzu que estaba sobre su mesa se cayó. Cayó al suelo con un fuerte crujido. Se estremeció ante el ruido repentino. Las luces de la clínica se atenuaron ligeramente. El reyazo de sus hijos se disparó y desapareció. No. No. El reyazo de sus hijos. El tiempo pareció detenerse. Las paredes de la clínica se encogieron, él se quedó congelado en su sitio e Isin podía oír los latidos de su pulso. Desaparecido. Para un hombre que alguna vez cargó con el peso de la ori de un capitán, pocas cosas podían conmoverlo. Esta era una de ellas. Sus hijos. No. No. Otra vez no. Por favor, que no otra vez. Isin salió disparado de la clínica, dejando los archivos esparcidos por todas partes, y entró a toda prisa en su casa. Atravesó la sala de estar, luego el comedor, pero no encontró nada. Subió corriendo las escaleras para revisar la habitación de su hijo. Ichigo. La puerta se abrió de golpe. Se quedó paralizado en el umbral. La cama estaba hecha. El escritorio de su hijo estaba intacto. Sus novelas favoritas seguían guardadas en un rincón. Vacío. No. Otra vez no. Casi se tropieza de camino a la habitación de los gemelos. La puerta vibró bajo su mano cuando la abrió de golpe. Karin. Yuzu. Vacío. Por favor. Otra vez no. Isin bajó las escaleras tambaleándose, gritando de nuevo los nombres de sus hijos, pero la casa permaneció en silencio. Solo la enorme fotografía de su esposa lo miraba fijamente, observando cada uno de sus movimientos. Se detuvo, extendiendo todos sus sentidos, buscando desesperadamente cualquier indicio de a dónde podrían haber ido sus hijos. Entrecerró los ojos cuando los débiles rastros de su reyazu lo condujeron a la tienda de Urahara. Ese tonto, ¿qué demonios hiciste esta vez, Kisuke? Sin pensarlo dos veces, agarró su Hikongan, lo abrió y se lo metió en la boca. Su alma se desgarró y salió disparada hacia afuera. El Hikongan se quedó allí parado con una expresión de sorpresa en el rostro. ¿Shiba-sama? El aire silbaba a su paso,
Las luces se difuminaban en estelas mientras Isin corría hacia la tienda. No le importaba si su Ieyasu se descontrolaba o si podía atraer a algunos Hallows de la cuadra. Nada de eso importaba. Lo único que le importaba era llegar allí. No pudo. Tenía que ver a sus hijos. Necesita verlos. Una cosa era la negación, algo a lo que podía aferrarse. Pero el vacío que sentía en su interior se había instalado como una piedra. Era un vacío corrosivo, un vacío que creía enterrado hacía mucho tiempo, el mismo dolor que no había sentido desde el día en que perdió a su esposa. No podría soportarlo si también perdiera a sus hijos. Ellos no. Por favor. Una lágrima solitaria escapó de los ojos de Isin mientras se desplazaba rápidamente hacia la tienda, corriendo contra el tiempo y el miedo. Por favor. Masaki. No te los lleves también. Ya había rezado una vez. El destino no le había escuchado. La tienda de Urahara, campo de entrenamiento. A pocas cuadras del apartamento de Inoue. Urahara Dono, tienes que despertar, dijo Tessai, con las manos aún brillando de color verde. La tienda tembló ante la fuerza del Ieyasu que se aproximaba, pero lo que más destacó fue la angustia oculta enterrada en Isin. Los ojos de Tessai se alzaron rápidamente. El Ieyasu se acercaba cada vez más. Despierta, Urahara Dono. Tienes que despertar. Ahora. La puerta trasera se abrió de golpe. Un fuerte estruendo resonó por los pasillos. Unos pasos retumbaron sobre nuestras cabezas, dirigiéndose directamente hacia la trampilla. Urahara gimió débilmente. ¿Tessai? ¿Qué pasó? Tessai tragó saliva al sentir la presión del Ieyasu de Isin sobre él. Por un instante, quiso marcharse. Dejar que Urahara se encargara del desastre que había provocado. No podía irse, aunque lo deseara. Solo él podía impedir que Isin hiciera algo irreversible. Auge. Urahara. Isin se estrelló contra el suelo. Fuerte. ¿Dónde están? Sus ojos recorrieron el suelo agrietado, el portal tenue con forma de garganta que se alzaba sobre él, portal, y a su hijo tendido en el suelo. Inmóvil. Ichigo. Corrió al lado de su hijo, apenas dirigiéndole una mirada a Tessai. Cayó de rodillas y lo giró boca arriba. Presionó 2 dedos bajo la mandíbula de Ichigo. Nada. Su mano se movió hacia la muñeca de su hijo, pero seguía sin reaccionar. Bajó la cabeza, con la oreja pegada al pecho de su hijo. El silencio lo recibió. Isin contuvo la respiración, le temblaban las manos mientras se preparaba para las compresiones torácicas, pero cada intento fracasó. No había pulso. Nada. Una lágrima rodó por su mejilla, sus músculos temblaron mientras atraía a Ichigo hacia su regazo. El cuerpo de su hijo era demasiado ligero. Pálido. Vacío. Se había ido. Algo andaba mal. Hundió el rostro en el cabello naranja que olía al champú favorito de Ichigo, ahora mezclado con tierra y un ligero olor a ozono. Ya estoy aquí. Oyagi está aquí. Te tengo, hijo mío. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, el campo de entrenamiento se sentía grande y pequeño a la vez. Estoy aquí, hijo mío. Estoy aquí. Oyagi está aquí. El padre de los hermanos Kurosaki estaba sentado allí, acunando a su hijo, mientras sollozos ahogados escapaban de sus labios. Tessai permanecía a poca distancia, sin saber qué hacer. Tessai se armó de valor visiblemente. Isin Dono, llamó en voz baja. Isin no levantó la vista, su mirada permaneció fija en el rostro de su hijo mientras seguía meciéndolo suavemente. Oyagi está aquí, hijo mío. Ya estoy aquí. Isin Dono, volvió a llamar Tessai. Su cuerpo está vacío. Vacío, repitió Isin la palabra en voz baja. Vacío, dices. El patriarca Kurosaki giró la cabeza bruscamente hacia Tessai. El dolor en sus ojos le revolvió el estómago.
Ya lo había visto antes, el día en que murió Masaki-san. ¿Qué les pasó a mis hijos, Tesai? Un tenue tinte azulado apareció en sus ojos. Su Reiryoku giró a su alrededor, levantando polvo en el aire. Las rodillas de Tesai se dieron bajo el peso. Su visión se nubló, le costaba respirar, como si una atadura invisible lo oprimiera. Apretó los dientes y alzó su Reiryoku, protegiéndose del ataque del excapitán. Respóndeme. La contención en la voz de Isin era una amenaza en sí misma. ¿Qué les pasó a mis hijos? El hombre de gafas jadeó, cayendo sobre una rodilla cuando finalmente cesó la presión, en el momento en que Urahara emitió un sonido al intentar incorporarse. Isin-san, déjame explicarte, gimió Urahara, incorporándose a medias. El portal, no están muertos. Por favor, déjame explicarte. Tú, bastardo. Los ojos de Isin se oscurecieron de furia. Bajó suavemente el cuerpo de su hijo y se abalanzó sobre él. ¿Qué demonios les hiciste a mis hijos? Tesai echó un vistazo detrás de Isin y no dudó en agarrar a Urahara por el cuello. Espera, Tesai. ¿Qué estás haciendo? Necesito hablar con Isin. Silencio. Se apartó rápidamente con un zumbo. No lo hacía para salvar a Kisuke. Su jefe se merecía lo que Isin le lanzara. Pero Ichigo seguía tendido en el suelo cerca de ellos y no podía arriesgarse a que el cuerpo del chico quedara atrapado en el fuego cruzado. Reaparecieron al otro lado del campo de entrenamiento. Lo suficientemente lejos como para atraer el fuego sin ponerlo en peligro. Debería compadecerte, jefe, murmuró Tesai. De verdad que sí. Todos sus instintos le gritaban que se moviera. Levantó la mano rápidamente. Gracias. Isin gruñó y lanzó otro do. ¿Lo estás protegiendo, Tsukabisi? No lo soy, Isin Dono. Necesitas calmarte, se detuvo. Eso no era lo correcto, y Tesai lo supo antes de que las palabras terminaran de salir de su boca. ¿Qué me calme? El cuerpo de Isin se puso rígido. Sentí cómo desaparecía el reyazo de mis hijos, Tesai. Igual que el de mi esposa. ¿Y quieres que me calme? El suelo bajo sus pies se agrietó aún más cuando el Reiryoku estalló a su alrededor en una pared de color naranja y rojo, engulléndolo por completo. Isin-san, necesitas disminuir tu reyazo. El cuerpo de tu hijo. Cállate, Kisuke. Te dije que te mantuvieras alejado de mis hijos. Karin, Yuzu, Ichigo, mis hijos. Se han ido. Se han ido. Tesai alzó la vista rápidamente, mientras los lejanos lamentos de los Hallows resonaban fuera de la tienda. Ya basta, Capitán Shiba. Controla tu reyazo antes de que todos los Hallows de Karakura caigan sobre nosotros. ¿Crees que me importa? Replicó Shiba Isin. Que vengan. Entonces no me dejas otra opción, Capitán Shiba. Levantó la mano, murmurando un conjuro. Espera, no. Déjame encargarme de esto. Kisuke interrumpió. Tesai no se detuvo. Bakudo número 101, Ojo Kekkai. Justo antes de que el excapitán pudiera atacar de nuevo, una cadena hexagonal púrpura se deslizó por el aire. Se enroscó alrededor de su torso, tirando de él hacia atrás. Su Reiryoku se intensificó contra la atadura. El ojo Kekkai palpitó en respuesta, apretándose a su alrededor. Durante unos segundos, la presión a su alrededor disminuyó ligeramente. Sin embargo, Isin siguió avanzando, sin apartar la vista de Kisuke. Ni siquiera pestañeó. Era como si el Bakudo no pesara nada. Tesai se interpuso entre su jefe y él. Bakudo número 99, restringe. Isin gruñó. Su Reiryoku se intensificó de nuevo antes de que Tesai pudiera completar el Bakudo. La cadena que lo rodeaba se apretó aún más. Pero con un chasquido de brazos, las cadenas se hicieron añicos, reducidas a partículas púrpuras. Los ojos de Tesai se abrieron de par en par ante la escena. Ese Bakudo debería frenarlo, al menos un poco. No se suponía que se rompiera así. Estaba diseñado para someter a Shinigami de alto nivel.
Isin, por favor, Urahara dio un paso al frente con los brazos en alto. Tus hijos no están muertos. El portal los arrastró a algún lugar. Déjame arreglar esto. Isin no lo oyó, sumido en el dolor. Solo percibía estática. La imagen se repetía en su mente, Masaki tendida a la orilla del río, Ichigo debajo de ella. Y ahora sus dos hijas yacían junto a ellas. Su familia. Se ha ido. Desenvainó su espada. Arde, en Hetsu, blandió su espada hacia abajo. Hetsuga tenso. Una oleada de llamas amarillas, naranjas y rojas se precipitó hacia Tessai y Urahara, el calor intenso los envolvió. Santen Kesun. Un escudo triangular dorado se colocó en su sitio entre Isin, Tessai y Urahara, justo antes de que las llamas alcanzaran al turbio tendero y a su subordinado. Inoue Orihime dio un paso al frente y se colocó entre Isin y los demás, con el rostro resuelto y los brazos extendidos. Yasutora Sado, Chad, estaba de pie cerca de Inoue, cargando el cuerpo de Ichigo. Su brazo derecho ya estaba activado, la energía crepitaba a lo largo de la extremidad blindada. Detrás de Isin, Ishida Uryu activó silenciosamente su arco, apuntando directamente a su espalda. Cerca de allí, Arisawa Tatsuki apretaba los puños, con las rodillas temblando, agotada por el peso de todo aquello. Inoue, gritó Isin, ¿qué demonios crees que estás haciendo? Por favor, detente, Kurosaki-san, susurró Tatsuki con voz ronca mientras se tambaleaba al lado de Chad. Instintivamente, se acercó a Ichigo para comprobar si tenía alguna herida antes de limpiarle la suciedad de la cara. El cuerpo de Ichigo, vas a destrozarlo. Tu ira no cambiará nada ahora. Por favor, detente, Kurosaki-san, dijo Orihime. ¿Quieres que pare? La voz de Isin se quebró. Se llevó a mis bebés, tengo que hacer algo. Se han ido. No te impediremos que mates a Urahara, dijo Ishida, bajando su arco. Pero si lo matas ahora. Ishida tiene razón. Podemos acabar con él después de que recuperemos a Ichigo y a sus hermanas, añadió Chad. Dejemos que construya otro portal primero. Urahara levantó su abanico chamuscado. Vaya. Ishida-san, Sado-san, no están ayudando en absoluto. Nosotros también los queremos de vuelta, dijo Ishida, ignorando al tendero. Pero Kurosaki y sus hermanas se sentirían muy mal si destruyeran su cuerpo. No queremos eso, ¿verdad? Isin retrocedió tambaleándose, como si esas palabras lo hubieran abofeteado. Su mirada se clavó en el cuerpo inerte de Ichigo. Tatsuki aún sostenía el rostro de su hijo, el cuerpo de su hijo. Su espada se le resbaló de las manos. Sonido metálico. Él casi destruyó el cuerpo de su hijo. ¿Qué estaba haciendo? Se obligó a respirar hondo. La presión opresiva que los rodeaba finalmente disminuyó. Orihime esperó un momento antes de disipar su escudo y acercarse a Isin. Kurosaki-san. Ella lo abrazó. El hombre se quedó inmóvil antes de rodearla lentamente con sus brazos y hundir el rostro en su hombro. La tela de su manga se humedeció, y ella no dijo nada, solo se aferró con más fuerza. Se apartaron al oír a Urahara gruñir y a Tatsuki agitar el puño. Eso es por Ichigo, imbécil. ¿No te basta con que siempre lo metas en problemas y siempre arregles tus desastres? ¿Ahora también involucras a sus hermanos? ¿Qué demonios pasó? Vaya, Tatsuki-san, sí que pegas fuerte. Como era de esperar del segundo más fuerte. Déjate de tonterías, Urahara. Espetó Isin mientras recogía su espada y la envainaba. No me hagas arrepentirme de no haberte matado. Urahara guardó silencio y cerró su ventilador. Las chicas insisten en que acompañaron a su hermano hasta aquí, y yo solo intentaba mostrarle el portal a Ichigo-san. Su voz perdió su habitual tono juguetón. Algo salió mal. No se suponía que explotara así. Intenté estabilizarlo, pero ya no tenía salvación. Las chicas fueron secuestradas primero. Señaló vagamente el portal atenuado. Ichigo fue tras ellas. Se dejó arrastrar. Iba a seguirlo, pero entonces el portal explotó.
Cayó de rodillas, apoyando la cabeza contra el suelo. Por favor, créeme, Isin-san. No era mi intención hacerles daño a tus hijos. Tesai hizo lo mismo, inclinándose profundamente ante Isin. El silencio volvió a instalarse, roto solo por el suave retumbar de los pasos de Isin. ¿Crees que arrodillarte en el suelo cambiaría algo? Agarró a Urahara del pelo y lo levantó. El tendero dejó escapar un gemido de dolor. Ya le fallé a mi hijo, Kisuke. Ahora también les he fallado a mis hijas. Tienes suerte, Kisuke, dijo, golpeando sus frentes entre sí. Un crujido espantoso resonó en el campo de entrenamiento. Los chicos que estaban detrás de él jadearon al unísono. Si no me hubieran detenido, no serías más que cenizas bajo mis pies. Empujó a Urahara hacia Tesai. Arregla ese portal. Ahora mismo. Y reza para que mis hijos estén a salvo, porque si no lo están, acabaré contigo. Ni siquiera Yoruichi puede detenerme. Tesai se acercó para ayudarlo, pero Urahara le hizo un gesto para que se alejara. Los recuperaré. Lo prometo. Más te vale, espetó Isin. No voy a perder a mis hijos por tus estupideces. Con el último aumento de Reiryoku, la advertencia fue clara. Le dio la espalda a Urahara y se acercó a Sado. Entrégamelo, exigió en voz baja. Dame a mi hijo. Sado vaciló. ¿Puedo cargarlo, Kurosaki-san? Por favor, devuélveme a mi bebé. El niño asintió y se lo entregó con cuidado. Isin lo abrazó. Besó la frente de su hijo. Cuida de los Hallows afuera. Me voy antes de hacer algo de lo que me arrepienta. Estoy segura de que Kurosaki-kun las mantendrá a salvo, aseguró Inoue con voz baja pero firme. Las chicas fueron arrastradas al portal, pero él las siguió. Ella sonrió con dulzura. Porque él jamás dejaría que sus hermanas afrontaran algo así solas. Estarán bien, Kurosaki-san. Kurosaki-kun está con ellas, estoy segura. Isin la miró de reojo y le susurró gracias. Desapareció, dejando solo el suelo quemado y a Tesai hundiéndose lentamente hasta arrodillarse. Ciudad Gótica, el Parque Vernon. A 3 millas de Old Monroe. En algún lugar más allá del alcance de Karakura, la luna finalmente se reveló sobre Burnham Park, y las estrellas centellearon mientras sus risas se desvanecían en la noche. Deberías haber visto tu cara, Oni-chan. Pensé que ibas a llorar. Oye. De verdad, no pasa nada. Prefiero perder mi teléfono a descubrir si esa persona es peligrosa. Así que no te culpes, ¿vale? Yuzu, pero tu teléfono, si no hubiera sido tan descuidada, tu teléfono todavía estaría aquí. Tiene razón, ¿sabes? Dijo Karin. Todo esto es culpa de ese tendero pervertido. Sabía que algo iba a salir mal desde el momento en que te envió el mensaje sobre ese maldito portal. Yuzu asintió. Olvida lo que dije antes. Tienes mi permiso para matar a Urahara-san, hermano mayor. No te detendré. ¿Yo, qué? Solo pudo mirar fijamente cómo sus hermanas comenzaban a planear el asesinato de Urahara como si fuera una conversación familiar perfectamente normal. Él fue la razón por la que terminaron en este lío. Perdón, ¿dijiste algo, Yuzu? Te pregunté si crees que Otou-san sabe que nos hemos ido. Karin apoyó las manos en la nuca. Y te dije que lo haría. Cara de cabra puede ser un inútil, pero sigue siendo nuestro padre. ¿Verdad, Ichini? Yuzu jadeó y golpeó el brazo de su hermana. Karin-chan. No llames así a Otou-san. ¡Ay! Se frotó el brazo. ¿Qué? Solo estoy diciendo la verdad. Oni-chan, está siendo mala con Otou-san. Ichigo se sentó junto a ellos y sonrió con sorna. Oye, al menos esta vez solo lo llamó cabra y patán. Eso sí que es un progreso. Oni-chan. ¡Ay! No grites. Me vas a reventar el tímpano. Se metió un dedo en la oreja y se la frotó rápidamente. Oyagi probablemente ya lo sabe. Y estoy seguro de que Urahara-san ya está intentando recuperarnos. Deberíamos aguantar hasta entonces.
¿Cuánto tiempo tardará? Susurró Yusu. ¿Nos quedaremos atrapados aquí para siempre? Nadie respondió. Ichigo no sabía cómo contestarle. Yusu negó con la cabeza. Esa caída fue aterradora, pero estamos bien. Gracias por protegernos, Oni-chan. Karin imitó el gesto de su hermana y le hizo a su hermano un gesto de aprobación con los pulgares. El rostro de Ichigo se suavizó, pero apartó la mirada rápidamente. De nada. Como quieras. ¿Y ahora qué? ¿Nos vamos a quedar aquí sentados sin hacer nada?, preguntó Karin. Ichigo tarareó mientras el letrero cerca de la entrada le llamaba la atención: Bienvenidos al Parque Vernem, ciudad gótica, donde se crean recuerdos. ¿Qué eslogan tan cursi? Si los recuerdos se crearan aquí, ¿por qué la gente de aquí aparentemente abandonaría el lugar así? Y el óxido se extendía por el poste de metal, todo estaba torcido hacia un lado. Si estornudaba con demasiada fuerza, podría caerse, y el viejo cobertizo no estaba muy lejos del enorme roble. Ciudad gótica. Ichigo se quedó mirando el letrero un momento más, intentando recordar si ya había oído hablar de esa ciudad. No, definitivamente nunca había oído hablar de Gotham City, pero claro, la geografía nunca había sido su fuerte. ¿Pedirle que rastreara Hallows por Karakura Town? Claro, sí, él es el indicado. ¿Preguntarle dónde estaban las ciudades a medio construir en Japón? Eso es cosa de Inoue. Esperar. Se quedó perplejo. Volvió a leer el cartel, y otra vez. Las palabras estaban escritas en inglés. Espera, ¿inglés? Mierda. Sus hermanas no hablaban ni entendían bien el inglés. Doble mierda. Chan, Oni-chan. Yusu se acercó un poco más. ¿Estás bien? Sí. Estoy bien, dijo Ichigo, desviando su atención hacia su hermana. Por favor, que no sea en un país de habla inglesa. En cualquier otro lugar menos allí. Por favor. Maldita sí, Urahara. ¿Qué ocurre? ¿Estás seguro? Insistió Karin. No has estado mirando nada en particular. No es nada, de verdad, respondió Ichigo, forzando una sonrisa. ¿Y sus hermanas? Se inclinó ligeramente mientras le revolvía el pelo a Yusu, y luego se inclinó hacia Karin para despeinarle también el suyo. Oye. Para allá. Karen le apartó las manos mientras intentaba alisarse el pelo. Ya tenía el pelo hecho un desastre. No lo empeores. Idiota. Ese es el punto. Ven aquí, Karin. Vete. Yusu, sálvame. Yusu se apoyó en su tacto. La tensión en su hombro finalmente se alivió. Estoy tratando de relajarme, Karin-chan. Vale, vale. Pararé. Vamos, se está haciendo tarde, dijo Ichigo en voz baja. Estarán bien. Concentrémonos en pasar la noche. Señaló el viejo cobertizo. ¿Ves ese cobertizo? Podemos usarlo para descansar por ahora. Mañana ya veremos qué hacemos después. Las gemelas imitaron su gesto, intercambiaron una mirada de duda y luego observaron el cobertizo con recelo. Ambas hablaron al mismo tiempo. ¿Ese cobertizo? ¿Estás seguro de que cabemos ahí? Los hombros de Ichigo se encogieron. ¿Qué? ¿Ves algún hotel cerca? Pero, Ichinii. Nada de peros, vamos, dijo, poniendo los ojos en blanco, agarrando la mano de Yusu y empujando a Karin hacia el cobertizo. ¿O prefieres dormir afuera y que los mosquitos te piquen? Es mejor que nada. Muévanse de una vez. Espera, Oni-chan. Oye. Para. Puedo caminar sola. Volvió a poner los ojos en blanco y siguió frotándolos. Solo el crujido de las hojas secas y las suaves protestas de sus hermanas llenaban el vacío. Karin vio cómo su hermano rompía el candado con un fuerte crujido y abría la puerta de un empujón. La bisagra crujió en señal de protesta. Su hermana se sobresaltó al oír el ruido y se pegó a ella.
Ichigo entró primero y, de repente, estornudó 3 veces seguidas. Definitivamente, alguien estaba hablando mal de él a sus espaldas. El cobertizo estaba casi vacío, solo había algunas herramientas de jardinería y papeles viejos amontonados en un rincón. Bien. Apretó el interruptor cerca de la puerta, sin esperar que funcionara, y para su sorpresa, la bombilla del techo se encendió. No alumbraba mucho, pero serviría. Miró a sus hermanas. ¿Y bien? ¿A qué esperan? Entren. ¿Ven? Está vacío. Las gemelas entraron con cautela, una mota de polvo flotaba en el aire, Karin se frotó la nariz mientras Yuzu arrugaba la suya. Su hermano tenía razón, este cobertizo podía servir. Era mejor de lo que pensaban. Mejor que nada. Ichigo se dejó caer al suelo. Yuzu ocupó el lugar a su lado, con Karin al otro. Ambas extendieron sus pañuelos antes de sentarse. Es más grande de lo que parecía. Creía que era muy pequeño, dijo Yuzu. Un estruendo retumbante, seguido de un chillido, la llevó rápidamente al estómago. Karin soltó una risita, pero antes de que pudiera burlarse de su hermana, su estómago rugió ruidosamente. Lo miró con furia, como si su estómago la hubiera traicionado. Vamos, coman antes de que la comida se eche a perder, dijo Ichigo, tomando el bento de Yuzu y colocando cuidadosamente sus capas. Después de esto, descansen y yo los vigilaré esta noche. No, Karin. Esto es definitivo. ¿Qué? No he dicho nada. Exclamó. Da igual. Al unísono, inclinaron la cabeza, con las manos juntas frente a ellos. Itadakimasu. Comieron en silencio. La comida estaba hecha un desastre por la caída, pero Yuzu tomó un trozo de tempura y se lo pasó a Karin. A cambio, la gemela mayor tomó un onigiri y se lo devolvió. Ichigo observó a sus hermanas un rato, luego apartó la mirada, con un nudo en el estómago, no sabía qué hacer. No tenía ningún plan para lo que pudiera pasar mañana, y mucho menos pasado mañana. Volvió a maldecir a Urahara en silencio. Quizás, solo quizás. Contestar el mensaje había sido la mayor estupidez de la semana. Lo cual ya era decir, considerando su historial. Si hubiera ignorado ese maldito mensaje, sus hermanas seguirían en casa, a salvo, probablemente discutiendo por el control remoto o por alguna tontería. En cambio, se encontraron atrapados en un lugar del que nunca había oído hablar, acampando dentro de lo que parecía un viejo armario de jardinería reformado. Jodidamente fantástico. Ojalá hubiera hecho todo lo posible por impedir que sus hermanas lo acompañaran a Urahara. Lo deseaba. De verdad que sí. Ojalá, si hubiera seguido su instinto desde el principio, se habrían ahorrado este quebradero de cabeza. Algo cálido se presionaba contra su costado. Ichigo salió de sus pensamientos de golpe. Al bajar la mirada, vio que Yuzu se había quedado dormida a mitad de un bocado, con la mejilla aplastada contra su hombro y la tempura colgando de sus dedos. Karen seguía cabeceando, ya tenía los ojos medio cerrados. ¡Qué niña tan testaruda! Karin, vete a dormir. Estoy despierta, no tengo sueño, balbuceó. Sí, claro que sí. Su única respuesta fue bajar la cabeza cada vez más. Mierda. Ichigo se abalanzó y la sujetó de la cabeza antes de que tocara el suelo. ¿En serio? Un ronquido le respondió. Ichigo resopló antes de acomodar con cuidado a Karin para que se apoyara contra Yuzu. Las acomodó a ambas hasta que las gemelas quedaron apoyadas una contra la otra, con la respiración ya sincronizada. Se quitó el kosode y se lo puso a Yuzu, luego el sitaji a Karin. La ventana rota sobre ellos crujió suavemente. Se estremeció brevemente. Ellas necesitaban el calor más que él. Ichigo les quitó los granos de arroz de la cara y bajó la cabeza, una súplica silenciosa surgió en su mente. Mamá, por favor, ayúdame a cuidarlos. Papá, encuéntranos. Yo me encargaré de ellos hasta que pueda. Era un protector por naturaleza, no un estratega como Ishida ni tan inteligente como Urahara, siempre avanzaba sin un plan. Blandía su espada a diestra y siniestra hasta que no pudo más. Pero esta vez, eso no serviría.
no podía hacerlo allí. Sus hermanas van a estar bien. Él se aseguraría de ello. En algún lugar, el viento se intensificó, agitando las hojas sobre nuestras cabezas. El lejano repiqueteo de la lluvia comenzó a resonar en las calles vacías. La ciudad pareció asomarse y abrir los ojos.